Por supuesto que España fue injusta con Miguel de Cervantes y hay que agradecerlo, porque si no el Quijote no hubiera aparecido. El Quijote es la obra humanista más grande que hay. O sea, ni Shakespeare con la creación del ser humano, como habla Harold Bloom en el canon occidental, eso es mentira, eso es un invento inglés. El verdadero humanismo lo trae Cervantes. Escritores en la batalla lo escribí fundamentalmente para dar a conocer muchos detalles que no se sabían o que bien se habían interpretado de una manera diferente a lo largo del tiempo. Y ese fue el motivo, y fundamentalmente, por supuesto, el mayor siglo donde se han dado los más grandes soldados y los más grandes escritores en la historia de España y en la historia del mundo, porque un siglo de oro como el que tuvo España no lo tuvo nadie. Y esos grandísimos escritores eran grandísimos soldados. Eso solo ocurre en España y eso solo ocurre en ese tiempo. Yo creo que el siglo de oro español produjo tantos escritores que también fueron soldados, principalmente por el tiempo en que les tocó vivir. Es decir, ellos tenían una formación, por supuesto, en latín, en griego, una formación humanística muy grande, pero luego ese tiempo era un tiempo donde había un pensamiento que estaba claro, que ellos luchaban por Dios y por el rey. No existía la idea de nación, no existía la idea de nacionalismo como pudiera existir a partir del siglo XIX, pero ese concepto lo llevaban todos. Es decir, uno pelea por su Dios y por su rey. Eso no quita que algunos de ellos tuvieran que salir, digamos, por piernas, como Cervantes, cuando viera a Antonio de Segura, Calderón de la Barca, que se tiene que refugiar en la embajada alemana porque con uno de sus hermanos hiere al hijo de un criado del duque de Frías, y todo eso trae esas consecuencias. Pero nunca, nunca, nunca se ha dado en ningún país de Europa, de Occidente, se ha dado esa unión de la guerra, las letras y las armas. Jamás. Pues todos. De esos escritores vivieron todos. Estamos en la casa de Lope de Vega, que esta es la casa de Lope de Vega, esta es la última que tiene él. Aquí vive con Marta de Nevares y aquí intentan apuñalarlo y consigue entrar, bueno, con la capa, escapa con la capa, digamos, da un capotazo y consigue entrar en la casa. Lope de Vega lo querría matar mucha gente, sobre todo maridos poco versados en el arte del amor como él. Lope de Vega vive aquí. Aquí también dicen que viene Alonso de Contreras, que también sale en el libro. Ahí arriba, si entramos en la casa, hay un baúl con una capa y una espada que pone AC, que se supone que quiere significar Alonso de Contreras. Posiblemente pudiera estar aquí Alonso de Contreras, pero la casa no era así. La casa de Lope no tenía dos plantas, tenía una sola planta. Perdón, tenía dos plantas, pero era lo que llamaban casas de malicia. Es decir, las casas de malicia, porque en aquel momento cambia la capital a Madrid, ¿y qué es lo que ocurre? Que están obligados todas las personas que tengan una planta alta a alojar a militares dentro de su casa. ¿Qué es lo que hacía la gente? Pues cegaba las ventanas, bajaba los techos y ya se suponía que eran de una única planta y no alojaban a nadie. La casa de Lope, casi con toda seguridad, era una casa de malicia, entendiendo por malicia eso que he dicho antes. Y seguramente aquí estuvo Alonso de Contreras. Cervantes muere y vive en una casa que está a 50 metros de allí, por eso me imagino que esta calle se llama la calle Cervantes, aunque aquí esté la casa de Lope. La calle Quevedo cruza esta de aquí, es la que está enfrente, ahí a 10 metros, es perpendicular a esta. Ahí Quevedo compra una casa, pero además, como se llevaban tan mal, porque estos tipos eran gente del 17, eran gente muy inteligente, y luego, hombre, también entre los escritores siempre ha habido envidia. Si no hay envidia entre los escritores, es que no son escritores. Y Quevedo compra esa casa que está ahí en la esquina, girando a la izquierda, y desahucia a Góngora, o sea, desahucia al mismísimo Góngora, que Dios tenga en su reino, porque la soledad es imbatible y ellos lo sabían.
Luego está la calle Lope de Vega, que es paralela a esta, que es la que está allí, que da al convento de las Trinitarias, que el convento de las Trinitarias tiene para una novela. Claro, es donde se supone que está enterrado Cervantes. Han descubierto hace poco la tumba de... han descubierto hace poco la tumba de Cervantes. Hombre, yo lo dudo no por nada, sino porque haya habido 1000 excavaciones, pasaron unos huesos a fosas comunes y yo dudo que eso fuera, esos huesos sean los de Cervantes. Bueno, vamos a suponer que dejan la mano que se le queda en forma de garra y no la han encontrado, porque si no supiéramos que es Cervantes, pero no han encontrado ninguna mano en forma de garra. En el convento de las Trinitarias tiene Calderón una escena casi teatral, maravillosa, cuando se esconde era un cómico que Calderón estaba, bueno, él y su hermano pues andaban siempre en trato pues con las actrices, las jóvenes actrices, las jóvenes, pues bueno, eran tiempos donde las mujeres de teatro eran un poquito más liberales. Y entonces el hermano de Calderón tiene un asunto de faldas con una cómica que es la hermana de este hombre. Y apuñala al hermano de Calderón. Estaban en el corral comedia, sale corriendo y salta la valla. No está como ahora, las Trinitarias, era una valla que daba a un patio, salta la valla y se esconde entre las Trinitarias. Y ahí llega Calderón. Estamos hablando de que todo esto es en 40 metros, en 50 metros. Calderón salta también la valla, entran en las Trinitarias, hacen que las monjas se quiten los velos, porque entonces mucha gente llevaba velos, muchas mujeres llevaban velos. Luego, pues bueno, hubo tres ordenanzas donde se prohibió el velo y hubo sus más y sus menos. Había muchos, digamos, cristianos que querían la utilización del velo por el pudor y la honradez de la mujer. Y eso sigue ahí. Y hay un libro de Antonio de León Pinelo que lo defiende, defiende el uso del velo y es un cristiano viejo. Y cuando entra Calderón ahí y les quitan el velo, pues bueno, encima, ¿quién está ahí de monja? La hija de Lope de Vega. Lope de Vega entra en cólera, lo que pasa es que ya le coge mayor. Calderón tiene 20 años y Lope de Vega pues ya ronda los 60 y se queja al rey. Y a partir de ahí, pues bueno, una serie de sucesos donde Calderón, pues bueno, digamos que termina en breda, pues como todo, por eso se hacen militares. Que Lope de Vega estuviera en la armada, en la gran armada, la grande y felicísima armada, o no, yo al principio lo dudaba. Lo dudaba porque digo, no es posible que Lope esté en una aventura como esa y no la aproveche literariamente. Es decir, leñé, he ido a la gran armada y soy Lope de Vega, ¿cómo no voy a aprovecharla literariamente? Pero, sin embargo, en el año 2021, o sea, antes de ayer, estamos en el 2026, 2021, Geoffrey Parker descubrió estaba escrito en italiano, en florentino, del embajador austriaco en Lisboa, que ejercía de espía, todos ejercían de espía, una lista de la gente que había embarcado y se la envía a Rodolfo II. Le envía una lista con todo, número de barcos, o sea, los británicos lo sabían también, número de barcos, número de hombres y tal, y entre ellos aparece un tal Lope de Vega de Madrid. Pero no contento con eso, digo yo, pues bueno, un tal Lope de Vega de Madrid, pues puede ser o no puede ser. Casi seguro que es. Pero claro, cuando él está exiliado en Valencia, porque Lope de Vega, después de Elena Osorio y los hechos con Elena Osorio, siempre lo exilian por los mismos motivos. Lope de Vega, pues es un tío encantador, es un tío, qué sé yo, el Brad Pitt de la época. Y entonces, Lope de Vega, desde Valencia, sí que han encontrado hace un par de meses un documento donde ya también aparece reflejado. Y ya son demasiadas coincidencias. Y sobre todo porque es Valencia. Porque en ese momento estaba Lope de Vega en Valencia. Y de Valencia pasa a Lisboa. Porque no podía venir a Madrid, estaba exiliado. Tenía, bueno, bajo pena de que le cortaban una mano, casi nada. Aquí te cortaban una mano por cualquier cosa. Por eso huye Cervantes también.
Respecto a los amoríos de Lope de Vega, por supuesto que son ciertos y además están bastante corroborados. Él tiene más de 16 hijos naturales, pero no solo eso, él empieza con Elena Osorio, que tiene muchos poemas bonitos, y luego tiene libelos contra ella porque su padre decide casarla con alguien con más poderío económico, y es cuando él escribe aquello de suelta mi manso mayoral extraño. El manso era Elena Osorio. Pues a partir de ahí, el siguiente que hace, una vez que ella ya lo abandona, es nada más y nada menos que le dice que su madre la ha puesto en la almoneda y que la vende y que si quiere, y a partir de ahí ya va al exilio de Valencia. Es decir, el juez lo condena por esos libelos, lo condena al exilio, pero no contento con ello, él se va al exilio de Valencia, pero ya aquí deja a Isabel de Urbina embarazada. Y bueno, se va a Valencia. En Valencia él cuenta que en Lisboa una portuguesa se prende de él y de sus huesos, y se lo dice al duque de Lerma, lo escribe al duque de Lerma. Pues ya vamos por 3, y eso todavía no ha cumplido los 20 años, ¿no? A partir de ahí sí que no era un tío enamoradizo de infidelidades. Solamente hay una época donde está con 2 mujeres a la vez, con 2 casas diferentes. Él iba a una casa, iba a otra, las mantenía a las 2, pero bueno, luego aparece ya Micaela de Guzmán, se casa con Juana de Guardo, que no era muy agraciada, y Góngora le escribe unos sonetos y unos diciendo que se ha casado pues por los jamones que tiene el padre, que era de Juana de Guardo, en tal. Pues bueno, es un motivo bastante contundente, ¿no? También Cervantes hace lo mismo con Catalina. Can Catalina de Salazar. Es decir, él tiene 30 años, ella tiene 18, 17, y llega a un convenio con la familia, pues bueno, porque son cristianos viejos, porque con él hay dudas de que no sea converso, que yo creo que lo es, Cervantes converso, de familia conversa, no que él se haya convertido. Pero sí, Lope de Vega, y termina con 60 y tantos años, que en aquella época pues a Cervantes le quedaba, según cuenta él, las novelas ejemplares, un diente arriba y 2 abajo, pues a Lope de Vega le quedarían 2 arriba y 1 abajo, eso es evidente, ¿no? Y sin embargo consigue conquistar nada más y nada menos que la bellísima Marta Nevares, que tenía 26 años, y se la lleva, abandona a su marido y a sus hijos. Y Marta de Nevares, lo que pasa es que luego tiene muy mala suerte, pierde la cabeza, se queda ciega, tiene una enfermedad, pero él la cuida hasta sus últimos días, la cuida hasta sus últimos días. No se sabe. Yo creo que más de 1000, casi con toda seguridad. Era un tipo que en 2 días te escribía una obra de teatro. O sea, en 2 días. Tenía una facilidad para la rima espectacular. Yo, a día de hoy, diríamos que usa la IA, ¿no? Porque, claro, el rimarlo, el decir, pues estos van a ser octosílabos, pero el noble va a hablar con endecasílabos, y el judío va a hablar con heptasílabos, y el tal. En ese tiempo, pues no podía decir a la IA, oye, yo tengo esta idea, pónmelo. No, lo hacía él, y lo hacía de cabeza. Es decir, tenía que tener un rimado, lo que era el rimado, yo qué sé, el rimado de Palacio y tal, todas las rimas, y el tío se lo sabía. Había libros de rimas entonces, ¿eh? En el siglo XVII ya había libros de rimas, y lo utilizaban. Pues yo qué sé, he acabado por calle, pues necesito una palabra que termine en calle y que además tenga 3 sílabas, pues las buscaban, ¿no? Pero sí que ha escrito más de, yo creo que más de 1000, hablan de 1200, se conservan unas 400. Es una pena porque bueno, de aquella época aquí se tienen firmas autógrafas, pero no se tienen los libros escritos a mano de los autores, no se tienen. ¿Por qué? Primero porque lo escribían, y luego porque lo custodiaban bien. Lope de Vega es el primer escritor profesional, y es el primero que empieza a imprimir sus obras para que no se la quiten. Porque era curioso, porque se iban a los teatros, a los patios y tal, a los corrales de comedia, y debían de haber mucha gente con buena memoria en el siglo XVII, porque estudiaban para eso y se preparaban para eso. Entonces, cuando Lope de Vega se ponía en la puerta y él cobraba con la gente que entraba, ¿no? Entonces, el director, el productor teatral, le decía, pues bueno, han entrado 500 personas. Pero claro, de las 500 personas había 10 o 12
que conforme los actores se iban a tal, pues anotaban lo que iban diciendo. Unas veces lo hacían al pie de la letra y otras veces no. Por eso hay obras que no sabemos si es tal como la escribió Lope. Prohibieron llevar papel y bolígrafo, es decir, era como vigilaban que todo el mundo, que nadie, y eso que llevaban capas y tal, que nadie llevaba papel y bolígrafo. Entonces llegaron a la segunda fase, porque luego esto en Sevilla se estrenaba una obra de Lope sin que Lope hubiera dado ningún permiso. ¿Qué es lo que hacían? Se la aprendía de memoria. Entonces ponían varios y cada uno se aprendía la voz esta, la voz esta, la voz esta, la voz esta, la voz esta. Y conforme salían del teatro, salían corriendo, lo ponían ahí. Y bueno, me imagino que algunos, si soy yo, a mí se me escapan, de los 200 versos se me escapan 199. Y entonces creo otra obra de teatro completamente diferente. Nos encontramos ahora en el convento de las Trinitarias. Este convento tiene una gran historia, tanto literaria como de vida, aquí en el barrio de las Letras. Y yo creo que es casi principalmente el más importante, porque Cervantes está enterrado aquí. Se supone que sus huesos descansan aquí. Primero se enterró en una fosa común, luego se sacaron estos huesos cuando hubo una obra, y bueno, ahora ha habido otra nueva obra y se han desenterrado determinados huesos de Cervantes que desde luego no se sabe si son, creo yo que no se sabe si son de él o no. El Ayuntamiento de Madrid ha dicho que son suyos, pero luego la mano en garra no ha aparecido. ¿Por qué Cervantes se entierra aquí? Fundamentalmente, Cervantes se entierra aquí porque a él lo rescatan los monjes trinitarios. ¿eh? El padre Juan lo rescata de allí. Por él le ofrecen un rescate altísimo de unos 500 ducados porque llevaba una recomendación nada más y nada menos que don Juan de Austria, pero no porque él fuera diferente, porque él era un soldado que llevaba 4 años en el ejército, pero no había cambiado su empleo. Pero don Juan de Austria para eso era muy magnánimo porque había tenido 3 grandes heridas, la de la mano, la del hombro y la del pecho. Cuando lo capturan prisioneros en Argel, Julio Pachá lo captura y lo llevan a Argel y está 5 años cautivo. Para salir de allí, pues normalmente era con la intermediación de los monjes trinitarios. Es por ese motivo por lo que él pide ser enterrado aquí. Bien es verdad que no es solo eso. El enterrarte con el sayón trinitario y el hacerte trinitario significaba que el coste de tu entierro prácticamente te lo pagaba la hermandad trinitaria. Entonces, pues bueno, ahí se junta un poco todo, pero todos pensamos, aquí se enterró desde luego, es verdad que se enterró aquí, es verdad que salió por aquí, que Lope estaba en la otra calle y que vio el entierro de Cervantes, Lope Vega. Quevedo no, porque ya no estaba, la casa de Quevedo es esta de aquí. Pero sí que es verdad que el convento de las Trinitarias pues tiene 1000 historias de las que podemos hablar cuando queráis. Es cierto que Cervantes siempre se sintió mucho más orgulloso de su combate en Lepanto, teniendo en cuenta que consiguió el Imperio Español, consiguió parar al Imperio Otomano, que era imparable. Teniendo en cuenta eso, lo que sí es cierto es que Cervantes nunca quiso, aunque hablara en el cautivo de batallas, de las armas y las letras, él nunca aprovecha su estancia en Lepante para hacer la literatura. Y yo creo que no lo hace fundamentalmente porque no quiere manchar en un futuro la idea que había de Lepanto que él tenía. Es decir, cuando un escritor escribe sobre una batalla en la que ha estado, lógicamente va a cambiar muchísimas cosas. Todo el mundo lo ha hecho. Todo el mundo lo ha hecho porque claro, hablar del pasado. Y yo creo que Cervantes tenía mucho respeto a la grandiosidad de la batalla de Lepanto como para trabajar en ella. No había otro que pudiera hacerlo. Cervantes es inigualable y el Quijote es inigualable. Tampoco Lope de Vega, que casi con toda seguridad está en la Gran Armada,
utiliza la historia de la Gran Armada, jamás lo hace tampoco. Bueno, él dice en algún poema que embarca en Lisboa, pero bueno, de una manera muy lateral. Ninguno de los dos en las grandes batallas lo hace luego. Y Cervantes, por supuesto, él lleva muy a gala que ha estado en Lepanto. Tanto en la información de Madrid como todos los informes que hace para pedir trabajos que pide en las Indias, afortunadamente no se los dan, por si no, no hubiera escrito el Quijote. Cervantes sí que no deja que su propia manera de escribir y su propia manera de querer hacer algo salga en el Quijote. Por supuesto que España fue injusta con Miguel de Cervantes. Y hay que agradecerlo, porque si no el Quijote no hubiera aparecido. El Quijote es la obra humanista más grande que hay. O sea, ni Shakespeare con la creación del ser humano, como habla Harold Bloom en el canon occidental, eso es mentira, eso es un invento inglés. El invento humano, el verdadero humanismo, lo trae Cervantes. Cervantes tiene una... Hay cosas que no trae, que no vienen en ningún lado. Por ejemplo, cuando están en el Quijote y en el Quijote está con los galeotes son gente que ha matado, que ha violado, que ha... ¿Eso qué significa? Que el Quijote quiere salvar a los galeotes porque le están pegando. O sea, a criminales le están pegando pues los que los llevaban, los carceleros y tal, que los llevan a galeras, nada más y nada menos. Eso es la muerte casi segura. Y sin embargo, Don Quijote dice, oiga, no le pegue más, no le pegue más. Y Sancho dice, pero mi señor Don Quijote, que son gente que ha violado niños, que ha matado, que ha violado mujeres, que ha tal, ¿cómo no le van a tratar así? Y dice, yo no digo que no se lo merezcan, yo solamente digo que sufren. O sea, eso no lo ha escrito nadie, ningún escritor. Es decir, el sufrimiento está por encima del castigo que tú puedes tener. O sea, tú no puedes castigar a alguien con el sufrimiento superlativo. Por eso Cervantes, hombre, fue maltratado porque pidió entre 4 y 6 puestos en la administración, y hay una contestación ya que le hacen desde Madrid, desde el gobierno, y dicen, es famosísima, búsquese por acá un trabajo que a usted le pueda venir bien. O sea, que poco más o menos que le dicen que no. Pero es que su vida siempre es un continuo fracaso. O sea, es un hombre que va de fracaso en fracaso, pero es un hombre que sabe que se tiene que levantar, que es lo que tenemos que hacer todos. Y eso es lo que nos enseña Cervantes. Cervantes nos enseña, yo he fracasado, joder, me han pegado tres arcabuzazos en el siglo XVII. O sea, tardó 7 meses en recuperarse. Tuvo la suerte de que no cogió una infección, porque eso era la muerte. O sea, no hay antibióticos, tú coges una infección, te mueres. Todos morían de infecciones más que de los tiros. Hombre, te dan en el corazón, ya no, pero normalmente era heridas que no tenían tanta importancia, pero se infectaban. 7 meses herido. No le hacen mucho caso. Vuelve a embarcar, vuelve a ser soldado. Va con una mano en garra y está otros 4 años combatiendo. Va a la toma de la goleta, está en el auxilio de Chipre, y él cuenta, eso sí lo cuenta él en un poema, que cuando va a desembarcar en la goleta, él dice, desembarco en la goleta, llevo mi pica, llevo tal, y noto que todavía estoy sangrando. 3 años después, todavía sigue sangrando de sus heridas. Un hombre que lo ha dado todo, y luego encima va a Argel y lo capturan 5 años. Joder, 5 años, que él escribe Los baños de Argel, pero Los baños de Argel no es el spa de aquí de Madrid. No, no es un spa, Los baños de Argel es donde estaban esclavos sirviendo, entre ellos Cervantes. Es un hombre con un talento espectacular y eso también le salva, porque tiene un gran talento. Yo creo que allí alguien, sobre todo el Pachá, pues le hace un poco de caso. Era un tío con 28 años, era un bollito y bueno, tenía surgen las dudas, ¿no? Él, en la información de Argel, hace firmar a sus compañeros 10 puntos fundamentales
para que firmen que no se ha convertido al Islam, porque luego es un problema al venir a España, no se ha convertido al Islam, iba a misa todos los domingos, no ha practicado actos homosexuales, no se ha dado a la homosexualidad. Estamos hablando de un tío que ha estado nada más y nada menos que en Lepanto y en todas partes combatiendo. No se ha dado la homosexualidad y luego, bueno, va diciendo que ha ayudado siempre a gente a escapar y es verdad, hace 4 intentos de fuga, bueno, que ha sido un tío valiente. Y eso lo hace porque Blanco de Paz, que es un dominico que le tiene bastante manía, piensa justo lo contrario y escribe justo lo contrario. Luego consiguen que eso no llega a ningún lado, pero él cuando vuelve sí lo cuenta. Y dice que Cervantes ha hecho actos, lo dice de esta manera, ha hecho actos deshonestos. Y ahí está la guerra. ¿Qué ocurrió en 5 años? La vida de Cervantes no se conoce tan bien como creemos que se conoce, porque hay muchas cosas que ellos ocultan. Igual que yo oculto cosas y todos ocultamos algo, porque si no tuviéramos secretos no seríamos humanos. Y Cervantes es el más humano de los escritores y el más humano de los hombres, no solo en el siglo XVII, sino siempre. Quevedo no era un soldado al uso como pudo ser Cervantes o pudo ser Francisco de Aldana, Alonso Contreras, que sale, Lope de Vega, que salen en este libro. Aparte por sus condiciones físicas, él cojeaba, era bastante miope, pero sin embargo era un gran espadachín. Yo creo que era el mejor espadachín de todos los escritores que salen aquí. Ese es el motivo por lo que fundamentalmente, como él es un animal político, él termina de la mano del duque de Osuna, que es su gran valedor. Luego los dos terminan en la cárcel, ¿no? El duque de Osuna, que es su gran valedor, y todas, pues bueno, todos los contenciosos y todos esos contubernios que tenía el duque de Osuna contra los venecianos en Italia. Porque Venecia era un poder que se estaba separando, ya después de la batalla de Lepanto se asocia con los franceses y nada menos que con los turcos, que acabábamos de pelear con ellos, y el duque de Osuna lo hace inteligentemente y quiere acabar con el poder veneciano. Lo que pasa es que dentro de España el poder veneciano está dando mucho dinero a muchos nobles y yo creo que había que calificarlos como traidores, que lo fueron. Lo que pasa es que el duque de Osuna acaba en el convento San Marcos 5 años preso y Quevedo 2, ¿no? Pero sí que es verdad que en la conjura de Venecia Quevedo participa. Hay serias dudas, pero yo creo que sí que participa en la conjura de Venecia, pero la conjura de Venecia es una conjura falsa, totalmente orquestada por los venecianos para asesinar a españoles y a socios franceses que estaban con los españoles en Venecia. Ellos se inventan que van a tomar el Bucentauro, que es una galera donde iba todo el Senado de Venecia, todos los senadores venecianos. Eso no es cierto, pero bueno, antes de que ocurra nada empiezan a detener a los españoles y los empiezan a matar. Los ahorcan y dicen que tiran a las aguas de los canales más de 900 cadáveres. Y Quevedo se salva porque tiene un gran don de lenguas, entonces domina el florentino. Dicen que se viste de mendigo, posiblemente se vista de mendigo, y bueno, consigue sortear, que 2 de sus compañeros no lo hacen, no lo consiguen, no consiguen engañar a quienes los están buscando, pero él sí. Y él escapa de la conjura de Venecia, llega a España y bueno, a partir de ahí pues sufre la cárcel en León, en el convento de San Marcos, sufre un exilio, vuelve a ir a Torre de Juanabá y ya Quevedo se pierde. En el momento que el duque de Uceda el duque de Osuna cae en desgracia, Quevedo ya, aunque el conde duque de Olivares lo utiliza, pero claro, luego Quevedo es Quevedo y no puede evitar hacer un poema hablando un poco mal de la situación. No ya el de miré los muros de la patria mía, que ese ya sé sabiendo lo que está pasando con el imperio, sino cómo habla relativo al gobierno, relativo al conde duque, relativo a la corrupción, relativo a cómo el dinero fluía de un lado a otro, cómo las joyas iban de un lado a otro entre gente corrupta dentro del gobierno del conde duque de Olivares. Bueno, nada nuevo bajo el sol, también es verdad.
Decidí incluir a Catalina de Erauso junto a figuras como Cervantes y Quevedo, principalmente porque creo que también hay que distinguir entre el literato total, que es soldado, y el aventurero total, que también escribe. Y Catalina de Erauso es la aventurera total. En el libro hay dos grandes aventureros totales. Uno es Alonso de Contreras, que escribe su vida, y otra es Catalina de Erauso, que también escribe su vida. Y creo que es importante que conozcamos este tipo de figuras, este tipo de aventureros. Ortega y Gasset decía que los aventureros normalmente no escribían. Y ha habido dudas de si Catalina escribió su vida o no. Ha habido dudas. Hasta el siglo XIX pues se pensó que lo había escrito un literato de Sevilla, pero bueno, yo creo que no, eso tuvo su mano ahí dentro. Y es el principal motivo, porque yo creo que no solamente que si los aventureros escribieran, nos hubiera ido de otra manera a lo largo de la historia. E incluso la leyenda negra, escrita con los escritos de los aventureros, se hubiera mitigado mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros, España, los españoles, siempre pensamos que lo estábamos haciendo bien, que había unas leyes de India, que el matrimonio desde el siglo XVI mixto se podía dar, cosa que no se daba en los lugares anglosajones, que se prohibía la esclavitud al indígena y que tenía una serie de condiciones, que ya lo dijo Isabel I de Castilla, pero yo creo que Catalina de Erauso tenía que estar aquí. Y aparte es una historia muy bonita, es una mujer que escapa de un convento, porque entonces se metía en un convento, se viste de hombre y hace una vida de hombre y de soldado que no la descubren hasta que, claro, hasta que hiere a un alférez del rey, de su majestad, lo mata y entonces a ella la condenan a muerte. La única manera de salvarse de esa condena es diciendo, bueno, no se lo he contado todo, he matado a este hombre, sí, pero tengo que decir una cosa. ¿Qué cosa? Que soy mujer. Entonces dice, joder, pues no podemos matar ahora a una mujer. Eso llega, pues bueno, llega hasta oídos del Papa, ¿no? Y el Papa es la primera mujer la primera mujer moderna, digamos, a la que permite ir vestida de hombre. O sea, porque las mujeres, desgraciadamente en aquella época, tenían prohibido vestir de hombres. Llevar la vestimenta que podía llevar un hombre, pues como lo vemos ahora por la calle, que van todas y todos con sus pantalones o con lo que sea. Pero entonces no, pero ella sí lo puede hacer. Y yo creo que ese es el principal motivo. Es una gran historia, es una gran mujer. Hombre, utilizaba la espada a lo mejor más rápido de la cuenta, pero era el siglo XVII. En el libro salen 7. Aparte que claro, en batalla ella recupera un estandarte de su regimiento y entran 3, el alférez y 2 soldados. Ella es uno de los soldados. Por eso ahí la nombran alférez. Ella es la monja alférez. Nunca fue monja, porque escapó al convento antes de ser monja, pero bueno, queda bien ser monja. Y ahí entra como las locas con su caballo, ahí matando todo lo que se le ponía por delante, claro. Ahí no hay número. No, y luego vuelve, recupera, mata al jefe mapuche, recupera y sale del fregado. Los otros 2, el alférez muere valientemente, me imagino, y el otro soldado que la acompaña también, y cuando llega allí, pues dice, bueno, me duele un poco el pecho y la espalda, y solamente llevaba una lanzada en la parte del pecho del hombro, prácticamente donde Cervantes, no mortal, y 2 flechas en las espaldas. Le dolía un poco, ¿sabes? Eran tipos y tipas de otra época, donde se cosían el brazo sin anestesia, donde se le cortaba una pierna sin anestesia y donde mataban sin anestesia. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho de esta charla, de esta exposición y de este paseo, porque esto ha sido un verdadero paseo por el barrio de las Letras, y les recomiendo que lean mi último libro, Escritores en la batalla, porque no solamente estarán en Madrid, van a estar desde el Mar de Levante hasta México, hasta África, hasta Tombuctú y hasta, por supuesto, nuestro Flandes.